La palabra que vamos a ver hoy en griego antiguo es el verbo akouo. Voy a comenzar deletreándolo y explicando cada letra del alfabeto no, de esta palabra, mejor dicho, por si alguien no sabe leer en griego, aunque la tengo aquí transcrita. La primera letra de este verbo es la alfa y equivale a nuestra A. Ahí arriba lleva una especie de comita que se llama espíritu. Hay espíritu áspero y espíritu suave. Esto es un espíritu suave y no se pronuncia. ¿Vale? Bueno, la segunda letra es la K. La K equivale a una K, en castellano. La siguiente letra es una omicrón, que es una O breve. En griego hay vocales largas y vocales breves. En el caso de la O y de la E se distinguen gráficamente. En el caso de la I, de la U y de la alfa no se distinguen. Vale, pues en este caso tenemos la omicrón, que es una O breve. Va seguida de una Y, que es una I labializada, es decir, vamos a pronunciar como una I, pero redondeamos los labios. Es como la I con diéresis esta que se representa así en alemán. U. Pero aquí vemos que va precedido de una omicron, O, este O, ¿no? Entonces se pronuncia este diftongo, porque es un diftongo, se pronuncia U. La última letra, que también es la última letra del alfabeto griego, es la omega. Es una omega. Y es una O larga. Vemos aquí que teníamos la omicrón, que es una O breve, y una omega, que es la O larga. Y todo seguido se pronuncia akouo. Akouo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué significa el verbo akouo? Nos suena acústica, ¿verdad? Que tenemos en castellano. Bueno, pues significa oír o bien escuchar. Aquí no distingue oír de escuchar, lo sacamos según el contexto. En castellano sí se distingue. Oír no implica voluntariedad, oyes sí o no. Y escuchar implica poner atención, ¿no? Escuchar implica voluntariedad. Otro significado que, y de todo esto rige acusativo o bien genitivo. Este verbo va acompañado de un acusativo o bien de un genitivo, escuchar algo, o acerca de algo. Otro significado que tiene, que también lo sacamos un poco según el contexto, lo sacamos primero por el caso que rige, que sería genitivo, prestar atención o bien obedecer a alguien, regiría genitivo y a veces dativo. Pero se saca también por el contexto lingüístico, ¿no? De lo que vaya acompañado. El significado, me refiero. En cuanto a su estructura, a su forma, akouo es un verbo en O. En griego distinguimos los verbos en O y los verbos en mi. Y este sería un verbo en O puro no contracto. Y los puros no contractos son los que cuyo tema termina en iota o bien en y. En este caso termina en y. En el diccionario los verbos, pasa como en latín, aparecen enunciados en la primera persona singular del presente de indicativo de la voz activa. En castellano aparecen en infinitivo, pero en griego no, me refiero en el diccionario. Esta palabra, así tal como la vemos, akouo, tiene un tema, que es el tema de presente, que hay tema de presente, de perfecto, de aoristo, hay distintos temas en el verbo en griego. Este sería el tema de presente, que es akú, alfa, kappa, omicrón, y. Y a este tema se le ha añadido el morfema
o, que en este caso indica primera persona, indicativo, singular y presente. Porque aquí se amalgama la vocal temática. La estructura del verbo sería tema más morfema modal, en griego, tema más morfema modal más desinencia. ¿Qué pasa? Que aquí el morfema modal en esta primera persona está amalgamado con el morfema personal. En griego hay desinencias personales primarias y desinencias personales secundarias. Estas cambian según el tiempo, el aspecto, el modo y la voz. Tenemos desinencias primarias de la voz activa, de voz pasiva y de voz media. Y tenemos desinencias secundarias de voz activa, voz pasiva y voz media. En el presente indicativo de la voz activa, que es el caso que nos ocupa aquí, porque es como se enuncia en el diccionario, las desinencias son primarias. Y las desinencias primarias en los verbos temáticos, este es un verbo temático en O, tenemos verbos temáticos y verbos atemáticos, serían las siguientes. En singular, la primera persona O, que es la que vemos aquí, la segunda sería en is, la tercera en i, en plural la primera sería en men, la segunda en te y la tercera en sí. También tenemos un dual, pero no lo voy a poner aquí ahora, en otra ocasión. De acuo, del verbo acuo, deriva el adjetivo acustos, acusté, acustóm, que es un adjetivo de 3 terminaciones. Es decir, para el masculino utilizaríamos acustos, o se declinaría después, para el femenino acusté y para el neutro acustóm. Y significa audible, digno de ser oído. Al tema, el tema que ya vimos antes del verbo acu, se le añade un sufijo tos, que sirve para formar adjetivos de verbales, es decir, que derivan de un verbo. Este tema, con este mismo tema, acu, tenemos el sustantivo neutro acusma, nominativo acusma, genitivo acusmatos. El artículo sería to acusma, que significa lo oído. Y está formado por un sufijo ma, que indica que la acción está terminada. Por eso es lo oído, lo que ya se ha oído, ¿no? El rumor, el relato. En castellano, del verbo acuo, o más bien de su adjetivo, acústicos, deriva la palabra acústico y acústica.